Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí en una tarde muy calurosa. Luego dicen que en las Rías Bajas no hace calor. Me gustaría empezar esta breve introducción recordando a todos los compañeros sanitarios y no sanitarios que han estado en esta pandemia dando la cara y salvando tantas vidas. Muchas gracias a todos. Hace más o menos 2 años que soy presidente local y la verdad es que cómo pasa el tiempo, pero me acuerdo que hace 2 años cogí el teléfono y llamé a una persona que está aquí, que es Lupe Murillo, y le expliqué: Lupe, me voy a presentar a presidente local. Y os voy a hacer un resumen de esta conversación. Lupe me dijo: Rafa, eres mi presidente, tienes todo mi apoyo, y eso tiene mucho mérito de alguien que es presidenta del Pontevedra. Muchas gracias, Lupe. Pero Lupe no es una persona que diga las cosas y luego no las haga, porque un año después nos presentamos en el PP a las elecciones locales y Lupe se dejó la piel por nosotros. Por lo tanto, si Lupe se dejó la piel por nosotros, ¿cómo el Partido Popular de Pontevedra no se va a dejar la piel por Lupe? Muchas gracias, Lupe. Porque el PP de Pontevedra es una familia los que estamos aquí, es una familia, aquí están muchos que han estado, estamos los que estamos y probablemente estén en nuevas generaciones los que vendrán y estarán. Pero somos una familia a nivel local y somos una familia también a nivel provincial, con otra persona que va en la lista, que es el vicepresidente de la Xunta y presidente provincial Alfonso Rueda, que ha conseguido que formemos una familia muy importante con María de Marín, con Ángel de Pollo, con Jorge de Cotogade, con Alberto de Vilaboa, con tantos y tantos que podemos hablar y nos llevamos muy bien. Por lo tanto, si en esta lista va Lupe Murillo, si en esta lista va el vicepresidente Alfonso Rueda, si en esta lista va Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo no se va a volcar el PP de Pontevedra con esta lista y con esta gente? Bueno, como todos sabéis, yo compagino mi labor política con mi labor médica y como médico especialista en medicina interna os puedo decir que no he visto nunca nada en mis 20 años de experiencia como ha sido el COVID-19. Yo recibía a los pacientes, yo diagnosticaba a los pacientes, yo traté a los pacientes y yo me contagié en este contexto. Puedo deciros que ha sido muy grave. Y en mi doble conocimiento como médico y como político puedo deciros que en Galicia se hicieron las cosas bien. Y os voy a decir por qué. Porque había una persona que tomó las decisiones cuando había que tomarla, que es Alberto Núñez Feijóo. Porque cuando hubo que cerrar los colegios, el primero fue Feijóo. Porque el primero de toda España en cerrar la hostelería fue Alberto Núñez Feijóo. Porque el primero de toda España en comprar material de protección y en comprar ventiladores para poder duplicar la capacidad de las UCIs en unos días fue Alberto Núñez Feijóo. Porque aquí se cerró antes que en cualquier lado. Porque aquí se hicieron bien las cosas. Porque aquí se hicieron test masivos. Y esto no es baladí. Esto es fruto de su gestión y de su experiencia. Y por haber hecho las cosas bien, y por haber hecho las cosas realmente bien y gestionado bien, Galicia es la comunidad en la que comparativamente hay menos muertos, que son muchos, pero muchos menos comparados con otras comunidades. Galicia es la comunidad donde antes se salió del estado de alarma. Galicia, mientras en toda España estamos viendo que hay un paro desbocado, ha creado empleo en este momento. Y sobre todo, en la Galicia de Feijóo no se deja a nadie atrás. En la Galicia de Feijóo se ha atendido y ha habido camas y ventiladores para todos los que han necesitado. En la Galicia de Feijóo se han dado altas de COVID a pacientes de 104 años, porque con Feijóo en Galicia no se deja a nadie atrás, a nadie. Gracias, presidente, te quiero dar las gracias. Y ya acabo ahora. El día 12 tenemos que votar. Yo os pido el voto para Alberto Núñez Feijóo, el vuestro y el de todas vuestras familias, porque hay dos opciones. O un presidente que sabe tomar las decisiones, por difíciles que sean, para el beneficio de todos, o una amalgama de varios partidos que solo se ponen de acuerdo en repartirse las consellerías. Yo, presidente,
Sé que tú siempre acabas tus mítines diciendo Galicia, Galicia, Galicia y una cuarta vez Galicia. Permitirme decir Feijóo, Feijóo, Feijóo y una cuarta vez Feijóo. Muchas gracias, presidente. Gracias de verdad. Non foi nin será sinxelo. Vivimos días de pesar e inquedanzas. Escolas, tendas, cafeterías, rúas ou prazas quedaron baleiras. Pero todos xuntos fomos quen de encher Galicia de respostas coordinadas, de solidariedade, de sentidiño. Hai razóns para sentirse orgullosos de ser galegos. O próximo 12 de xullo, maiores, mozos, familias, todos volvamos unirnos para encher as urnas de entendemento, de traballo, de xestión, de confianza no futuro e dun futuro certo. Igual que hoxe, como primeiro día, e vamos a decir sí, 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 Galicia, Galicia, Galicia. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en esta tarde calurosa, efectivamente, de verano, casi de verano, día de julio, que parece que la pandemia nos ha cambiado un poco las fechas a todos y los días y todo pasa de una manera muy extraña. Esto de ir de segunda después de nuestro presidente, mi presidente Rafa, significa que te pueden pisar un poco una parte del discurso y me temo que vamos a coincidir en muchísimas cosas, presidente. Antes de empezar, efectivamente, quisiera que mis primeras palabras fueran un homenaje, un sentido homenaje a aquellas personas que durante la pandemia han tenido que trabajar. También, como no, a aquellos que han tenido que quedarse en casa cumpliendo estrictos protocolos marcados por el Gobierno de España y por la Xunta de Galicia. Debemos mandar un beso al cielo a todos aquellos que se nos han ido. Aquellos sanitarios en primera persona y con mayúsculas, Rafa, que efectivamente tú vives en tu familia, yo también en la mía, se merecen un aplauso y realmente un agradecimiento eterno por parte nuestra. También los empleados de supermercados, los de las empresas de alimentación como Pescamar, tengo aquí algunos de los trabajadores de Pescamar que trabajamos durante toda la pandemia para seguir suministrando comida a todo el mundo. Los autónomos, los empleados de las empresas de informática, los transportistas, empleados de gasolineras, todos ellos merecen nuestro respeto y desde luego nuestro aplauso. No lo hicimos mal, creo que trabajamos todos juntos, unidos y nos ha salido bastante bien. Ahora permitidme que haga un pequeño aparte, y es que agradezco especialmente a mi hijo Hugo, que hoy está de cumpleaños, cumple 14 años, y está aquí para apoyar a su presidente, el que curiosamente dice que es su amigo. Me parece curioso, el presidente lo ha recibido en el Parlamento, en su despacho, y él cree que es su amigo, de verdad. Y sí, yo no lo sé, presidente, pero él cree realmente que eres su amigo y está aquí y me dice que Feijóo me felicite. Y dije, no te preocupes, que yo te agradeceré que en vez de estar celebrando tu cumpleaños estés aquí con nosotros hoy para apoyarle a él. O sea que gracias, Hugo, por estar aquí apoyando a nuestro presidente. Por allí. Bueno, empezamos. Solo 3 palabras para los 3 minutos que me han dado y finalizando con 4 palabras que casualmente son las mismas que mi presidente Rafa acaba de decir. Acabaré con lo que acaba de acabar Rafa, que creo que es realmente quien se lo merece en este acto. Mis 3 primeras palabras de inicio son gracias, gracias y más gracias. Desde el Partido Popular de Pontevedra solo tenemos que agradecer a todos los que nos disteis vuestra confianza en un momento determinado para representaros en el Parlamento de Galicia. Si hoy Galicia está bastante mejor, es gracias a vosotros. Los gallegos tienen muy claro a quién quieren, tienen muy claro a quién quieren votar, a quién quieren que les gobierne. Los gallegos no son tontos. En ese Parlamento hemos llegado a acuerdos importantísimos en esta legislatura, siempre con la oposición, buscando el consenso de todos los partidos políticos por el bien de Galicia. En materia deportiva, que es la materia de la que he sido portavoz durante estos últimos 4 años, el 95% de todas las propuestas deportivas que han pasado por el Parlamento se han aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos. Hacemos por Galicia lo que nos piden los gallegos. La gente no quiere peleas, la gente no quiere disputas, la gente quiere consenso y soluciones. A eso nos dedicamos en el PP de Galicia, a buscar soluciones para los problemas reales de la gente. Gracias
a concejales, diputados, senadores, alcaldes, alcaldesas, portavoces, portavoz de Pollo, alcaldesa de Marín, militantes de base, a todos los compañeros de la candidatura, a los trabajadores del partido en Pontevedra y Santiago por el incansable trabajo que habéis hecho todos estos días. Gracias, realmente, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Gracias a mi secretaria general, la Pepa. Gracias a mi presidente local por vuestra gran dedicación. Habéis trazado esta campaña con un gran acierto y habéis dado todo a lo largo de estos días. Muchísimas gracias. El esfuerzo que vosotros habéis hecho se verá recompensado sin duda este domingo. Gracias, como no, a Alfonso Rueda. Gracias, jefe. Espero devolver cada día toda la confianza que has depositado en mí para trabajar por Pontevedra y por Galicia. Un orgullo que el vicepresidente de Galicia sea de nuestra ciudad. Un orgullo. Gracias, Alfonso. Y gracias finalmente a ti. Gracias, Alberto, a nuestro presidente. Gracias por dejar gran parte de tu vida privada para dedicarte a defender el interés de todos, el interés de Galicia. Gracias por escuchar. Gracias por estar. Y gracias por seguir pensando que trabajar por Galicia y por los gallegos merece la pena. Contigo superamos hace años una crisis económica tremenda, la generada por el gobierno socialista de Zapatero. Galicia en estos momentos ya es una comunidad solvente y que estaba en crecimiento. Con tu gestión has conseguido ser un referente para toda España. Sabes hacer buenos equipos. Eres honesto y trabajador. Galicia te necesita. Hace unos cuantos años en una entrevista en un diario de Santiago me preguntaban mi opinión sobre ti. Y la tuve muy clara. Eres alguien en quien creer. Yo sigo creyendo en ti. Confío en ti. Si alguien puede conducir la crisis económica que va a venir, desgraciadamente, después de esta tremenda pandemia sanitaria, ese solo puede ser tú. Por cierto, tengo que cerrar mi intervención, efectivamente, con las mismas palabras que mi presidente ha hecho. Yo creo que es que lo dice todo. Alberto, te necesitamos. Cuando tenemos a alguien en Galicia que quiere toda España, cuando tenemos a alguien en Galicia que sabe gestionar y que toda su vida la ha dado por Galicia y por los gallegos, no podemos perderte. Finalizo mi intervención con Feijóo, Feijóo, Feijóo y una cuarta vez más, Feijóo. Muchas gracias. A pandemia do coronavirus veu a cambiar moitas cousas, pero antes os cidadáns de Pontevedra o que perseguían é ter uns bons servicios públicos e ter oportunidades de emprego e de benestar na cidade. Estou convencido que moitas cousas mudaron, pero o que non muda nin mudará é o compromiso, o meu compromiso coa cidade de Oleiros. Fomos quen entre todos de construir e rehabilitar o edificio Benito Corval e poñelo a disposición da sociedade civil, da Universidade e da Xunta de Galicia, de duplicar a superficie da administración judicial cun novo edificio na Parda, de facer novas garderías e un novo centro de día, de reformar a residencia de Campolongo e agora poder empezar unha nova residencia para maiores en Pontevedra. Melloramos e estamos mellorando a depuradora de Praceres e estamos comprometidos co dragado do Lere. Fixemos novos investimentos grazas ao Parque Empresarial da Reigosa, que temos que seguir consolidando. Avanzamos na mobilidade, tanto cofinanciando a Ponte das Correntes como mellorando e rehabilitando íntegramente o Ponte da Barca. Melloramos o acceso ao polígono de Sequeiros e terminamos a variante de Marín para finalizar cos atascos entre Pontevedra e Marín e conectarnos como Razo. Mantemos o compromiso de executar a variante de Alba e estamos traballando nunha estación intermodal unindo a estación de ferrocarril e a estación de autobuses para recibir o AVE que nos conecta coas capitales de España. Fixemos un novo centro de saúde da Parda, reformamos o Hospital Provincial e esa gran obra, ese gran compromiso de facer un novo hospital público de Montecelo está licitada e pendente xa nas próximas semanas de adxudicar para empezar ese gran proxecto sanitario. En definitiva, fixemos moitas cousas, superamos a crise económica dos últimos anos e agora, lamentablemente, temos que superar a seguinte, a crise económica que ven detrás da pandemia. Vos convoco, nos convocamos todos para seguir traballando xuntos e me poño a vosa disposición para ser un máis na reconstrucción económica que temos que facer despois desta pandemia. Facémolo xuntos, farémolo xuntos. Estou a vosa disposición, a disposición de Pontevedra, a disposición de Galicia. Muy buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo, en primer lugar, pero sobre todo y especialmente bienvenido, Presidenta, bienvenido a mi ciudad, en primer lugar, y a la ciudad de casi todos los que están aquí.
en este meeting que siempre lo hacemos al final de campaña y que debería ser la segunda parte del gran meeting que tuvimos, y creo que fue un gran acierto tenerlo, pero todos estamos de acuerdo en que no fue como todas las veces, igual que esta campaña no ha sido como siempre. Estoy hablando del meeting de la Plaza de Toros, que siempre nos da esa fuerza a toda Galicia, pero se hace en Pontevedra, y por lo tanto lo sentimos como algo especial, y empezamos a hacerlo y siempre nos dio suerte, y esta vez había que hacerlo también. Y a partir de hacer una campaña complicada, cómo no, con mascarillas, con separación, diciéndole a todo el mundo que nos jugamos lo que nos jugamos siempre, o seguir gobernando con sentidiño, o lo que tenemos cada 4 años, y yo creo, presidente, que no nos ha ido mal. Decía un candidato socialista en un mitin de estos días que no hay que pedir gestores para estos 4 años que vienen. Lo que hay que es que fijarse en los políticos, y demuestran que no entienden nada. ¿Pero qué es la política? Sino una actividad noble para resolver problemas, para gestionar los problemas de la gente. ¿Qué es la política sino enfrentar lo que nos viene e intentar dar una solución? Intentar que la gente se arregle los problemas y no crearlos. Bueno, que sigan sin entender nada. Hemos visto y veremos, nos queda un día y medio, de todo en esta campaña. Hemos visto como al presidente Feijóo le llaman desde rojo peligroso hasta facha sin remedio. Y en medio está, tuvo Sánchez aquí el otro día para decir que no eres ni una cosa ni otra, presidente, porque como en Galicia tú, según Sánchez, ni estás ni se te espera, pues al final digo yo que hemos hecho todos estos años. Y yo creo que todos sabemos lo que hemos hecho todos estos años. Y yo lo sé de primera mano porque tengo el honor, igual que otros compañeros míos, de estar desde el principio trabajando muy duro. Cuando todo estaba muy complicado, cuando todo eran problemas, que sigue habiendo muchos problemas, pero cuando no había ni siquiera un euro público para poder solucionarlos, cuando había que contarle a la gente la verdad, que no podíamos gastarnos lo que no teníamos, que no podíamos endeudar a futuro a la gente que viniera después para enfrentar problemas a los que había que plantarles cara con sentidiño, con unidad, con lo que ha hecho Feijóo durante todos estos años. Y ahora nos vamos a enfrentar a lo mismo. No ha variado mucho la situación en ese sentido. Por un lado, volvemos a pedir 2 cosas. Que se vea todo lo que hemos hecho, y en función de lo que hemos hecho, estos 4 años, y especialmente estos últimos meses, de los que les fastidia tanto hablar, que se vea si realmente Feijóo, que tenía facilísimo, yo lo sé, presidente, y lo sabemos todos, haber dicho que después de 3 mayorías absolutas, cada una con enormes dificultades, desde la primera, donde ninguna encuesta, ojo con las encuestas, decía que era posible ganar las elecciones y las ganamos, ojo con las encuestas que ahora dicen todo lo contrario, y en el 2009 pasó lo que pasó, hasta todo lo que vino después, cada vez con sus dificultades, cada vez parecía imposible que la gente te apoye por mayoría absoluta, y lo conseguimos, y ahora vuelve a ser prácticamente lo mismo. Y ahora volvemos a tener enfrente a los de siempre, pueden cambiar las caras, pero la actitud es la misma, que se vaya Feijóo, si llevan diciéndolo. Antes era que no llegara Feijóo, y desde entonces llevan diciendo que se vaya Feijóo. Y al principio era que se vaya Feijóo votándonos a nosotros. Y cuando han visto que no van a votarles todos los que ellos les gustaría, la solución es que la gente no vaya a votar. El miedo a votar que estamos viendo estos últimos días. El no vayas al colegio no vaya a ser. Yo digo que nos preguntemos todos, cuando alguien insinúa que no se vaya a un colegio electoral a votar, cuando alguien insinúa que es mejor no dar una opinión, eso siempre es por algo. Eso siempre es porque no les interesa que la gente se manifieste libremente. Eso es porque no les interesa que hagamos precisamente lo que hay que hacer cuando llegan unas elecciones. Pensar lo que se ha hecho y sobre todo pensar quién queremos que se haga cargo de Galicia estos 4 años. Pensar quién queremos que el día 13, con todos los problemas que tenemos que afrontar, no se pierda el tiempo, pensando cuántas coserías hay que nombrar, a quién hay que contentar, con quién hay que pactar, con quién hay que estar pendiente y que pasen los días y que no se haga nada. Pensar y decir a la gente lo que hay que hacer es ponerse a trabajar o seguir trabajando, y eso es lo que te pedimos, presidente. Y en toda Galicia ahora mismo habrá muchos actos, y los habrá mañana, donde por un lado esté la gente del PP,
diciendo: Feijóo, el sentidiño, todo lo que se ha hecho y todo lo que se quiere hacer, y por otro lado, que se vaya Feijóo y ahora que no se vaya a votar por si acaso. Y por lo tanto hay que insistir muchísimo en que todo el mundo vaya a votar en libertad el domingo, que votar es absolutamente seguro, que no hay ningún problema, que nunca se han hecho protocolos en los colegios como se han hecho ahora, porque había que hacerlos, porque cumplimos con nuestro deber y porque es un acto de absoluta tranquilidad, igual que cualquiera que estamos haciendo últimamente en nuestra vida diaria y, si me lo permitís, mucho más. Con absoluta libertad, con absoluta tranquilidad, vayamos a votar el domingo, vayamos a decirle a todo el mundo, y hay mucho que trabajar, estamos a jueves y se vota el domingo, que aquí hay un hombre que se comprometió con Galicia desde hace muchísimo tiempo, que aquí hay alguien que ya les gustaría en muchísimos sitios de España que estuviera gobernando. Qué envidia nos da que tengáis a Feijóo. ¿Cuántos hemos oído eso? Muchísimas veces. Pero Feijóo está aquí y quiere volver a estar. Por lo tanto, presidente, no te vamos a fallar. Y en esta ciudad, donde tantas cosas se han hecho, donde todos estamos orgullosos de Pontevedra y donde nos encanta que venga la gente de fuera y enseñarle Pontevedra, esta ciudad se ha construido con el esfuerzo de todos. Y todas las inversiones potentes, las inversiones que de verdad hacen ciudad, las inversiones que hacen que una ciudad vaya creciendo y vaya mirando hacia adelante, las ha hecho la Xunta de Galicia. Y lo ha reconocido todo el mundo, incluido el alcalde, lo cual le honra, hay que decirlo. Lo cual le honra. Y por lo tanto, si todo lo que se ha construido ha sido con el esfuerzo de todos, pero con la dirección de la Xunta, esta ciudad, Alberto, es del Partido Popular, igual que todo el mundo, y lo vamos a decir muy orgullosos. Y Pontevedra es la Pontevedra del PP, la Pontevedra de Alberto Núñez Feijóo, y la Pontevedra que cuando quiere decir Galicia, 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 Pontevedra, Pontevedra, Pontevedra por 4 años más. Alberto, a un día y medio de las elecciones, a un día y medio de la jornada de reflexión, aquí está Pontevedra para decirte que no te va a fallar. Y el equipo que ha formado Rafa Domínguez, que es verdad, que ha reconstruido el PP de Pontevedra, que no ha despreciado a nadie de los que estaban antes, que ha sabido entender que nadie sobra, que todo el mundo hace falta, pero hay que aportar savia nueva, nos lleva un momento en que este partido está trabajando con muchísima ilusión. Este partido, desde luego, Lupe, te va a empujar otra vez al Parlamento para que siga representándonos. Espero que me empuje a mí también. Y al final, Alberto, nos sentiremos representados nuevamente. Te daremos un gran triunfo el día 12 de julio y estarás orgulloso de Pontevedra otra vez. Ya verás. Muchísimas gracias. A política ten que ser servizo. E aquí non necesitamos salvadores. O que precisamos son servidores. Sigue vixente a defensa da nosa liberdade. Sigue vixente o bilingüismo cordial que practicamos en Galicia. A trabajar por Galicia, que es lo mismo que trabajar por el conjunto de España. La unidad, la lealtad y la coordinación de Galicia con el gobierno de España está absolutamente garantizada. Hoxe, 11 anos despois, podemos decir que Galicia é mellor e é máis estable. Teño máis forza do que tiña o 1 de marzo do ano 2009. Os galegos imos dar un paso cara adiante de entrar na última fase que o goberno sinalou durante todo estas semanas longas, meses xa de estado de alarma. Que a ningún ciudadano le quepa duda de que todos estamos al 100% de nuestra capacidad. Galicia é, hoxe por hoxe, a comunidade autónoma coa menor taxa de novos contagios de España. E algún día estou convencido que poderemos deixar de dar o parte diario dos pacientes e dos falecidos, cousa que me corresponde como presidente da Xunta. E lle podo asegurar que é a peor experiencia que un pode ter. Poden todos vostedes ter a seguridade de que non vamos a dar unha vida humana por perdida. Síntome orgulloso de ser galego, síntome orgulloso de estar a disposición dos galegos e síntome orgulloso
de presidir o goberno da comunidade autónoma. Non nos relaxemos, senón que nos sigamos cuidando, porque o futuro de Galicia depende de nós. Queridos amigos, no descubro nada si os digo que soy Alberto Núñez Feijóo y los gallegos saben lo que pueden esperar de mí. Galicia, Galicia, Galicia y por cuarta vez, ¡Galicia! Muchas gracias a todos, muchísimas gracias. Ya sabéis que cuando uno tiene 14 años, normalmente las madres hacen público algunos de los secretos que tenemos. Y aquí se ha vuelto a confirmar la regla de que una madre se atreve a hacer público el secreto de un hijo de 14 años. Como la madre ha hecho público un secreto, yo me siento liberado para hacer el mío. Y quiero deciros que yo me había comprometido con Hugo de celebrar su 14 cumpleaños con el mitin central de Pontevedra ese día. Y por eso, como Hugo y yo nos llevamos bien, pues no nos importa decir que estamos aquí porque es el cumpleaños de Hugo, porque tocaba hacerlo hoy, y porque eso nos va a dar buena suerte. Buena suerte para este domingo. Queridos amigos, querido Alfonso, querido doctor Domínguez, querida Lupe, queridos compañeros de candidatura y queridos amigos todos, alcaldes, alcaldesa, ayer en Marín, fantástico. Estamos xa rematando esta campaña. Unha campaña, efectivamente, decía Alfonso, diferente. E todo o que fai que sexa diferente nos dá razóns para ir a votar. Se no ano 2016 tiñamos razóns para ir a votar, probablemente este domingo do ano 2020 teñamos aínda máis razóns para ir a votar. Temos que garantir unha xestión que se basee na experiencia e nos resultados ante as incertidumbres sanitarias. Temos que garantir a estabilidade do goberno ante a inestabilidade económica. Temos que garantir a unidade que hai en Galicia para evitar a fragmentación e a división política que hai en España. Temos que garantir que haxa unha xunta con capacidade para gobernar e para tomar todas as decisións necesarias en cada momento, sin ningún condicionante. Todo isto, queridos amigos, temos que conseguilo o domingo. Se hai 4 anos Galicia preferiu a estabilidade a un multipartito, agora, máis que entón, todavía hai máis razóns para votar estabilidade. Máis razóns porque este multipartito é moito máis grande todavía do que había fai 4 anos. Se hai 4 anos confiastes en nós, agora é máis necesario que entón que votemos o domingo. Se hai 4 anos preferichedes unha opción, e esa opción éramos nós, sabedes que volveredes a topar nesta mesma opción a responsabilidade, a xestión e as decisións. Se votades por primeira vez a todos aqueles que o fagades, quero decirvos que con todas as dificultades que hai por diante, nós seguimos confiando no futuro de Galicia. E se preferides outra opción, quero que teñades a garantía de que con independencia de a quen se vote, nos vamos a garantir un goberno para todos. Nos dá igual. O importante é votar e despois das votacións, gobernar para todos. Porque para nós, por riba de calquera cuestión, o único que nos alumbra, o único que nos atrae é o goberno de Galicia. Eu non quero unha Galicia partida ou repartida entre bloques de partidos, como pasa en España. Eu quero ser presidente de unha Galicia de unha peza, de unha Galicia unida e non rota. Eu quero unha Galicia que se pasa a ver inmediatamente que é o que vamos a facer o luns. Porque o domingo votamos e o luns temos que seguir gobernando. Eu quero unha Galicia que teña unha xunta para que o luns
o día seguinte, insisto, volvamos a traballar pola unión do país, para solventar os problemas do país e para intentar buscar as solucións posibles. Eu non quero unha Galicia na que os intereses cativos traten de impoñerse o beneficio común. Eu quero unha Galicia que non confunda cales son as súas prioridades. Mirade, máis que nunca, a prioridade é a saúde, a prioridade é o emprego, a prioridade é o benestar e a prioridade é o progreso. Defendemos o entendemento fronte aos enfrontamentos. Defendemos a moderación fronte a posicións intransixentes. Defendemos a unidade fronte ás divisións. Eu non me presento para derrotar a ningún candidato, pero sí para que Galicia saga gañando. E pido que o próximo domingo vayades todos a votar para que tamén gañe a democracia sobre aqueles que están alentando o medo de que vayades libremente a votar. Estos anos de crise, Galicia deu unha lección de superación e soubemos crear emprego. Estos anos e estes meses de pandemia, Galicia deu unha lección de responsabilidade e de solidaridade. E eu vos pido que domingo Galicia tamén dea unha lección a todos aqueles que non admiten que Galicia acerta. E por eso, o próximo domingo quero que Galicia dea unha nova lección de democracia. De democracia indo a votar masivamente ás urnas para acreditar que este pobo non ten medo e moito menos medo o que salga das urnas. E por eso queremos dar unha lección de democracia o próximo domingo a toda Galicia e dende Galicia a toda España. Mirade, os que están intentando que non vayades a votar van ir todos a votar. É curioso. É curioso que haxa xente que diga que non hai que ir a votar e eles van a ser os primeiros en ir a votar. E eu me alegro. Eu me alegro que aqueles que están intentando convencer a xente para que non vayan a votar, vayan a votar. E me alegro que vayan a votar porque creo que no futuro necesitaremos a todos. A todos os que votaron ao Partido Popular, a todos os que non o votaron. Porque creo que Galicia é unha Galicia que é a suma de xente moi diferente. De xente que sinto o país de distintas formas, de xente que ve a política con distintas perspectivas, de xente que cree que a solución aos problemas son uns ou outros. E porque, ademais, queridos amigos, son un demócrata. Creo na democracia. Se non creera na democracia, nunca xamais tería ningunha opción de ter sido presidente da comunidade autónoma. E como creo na democracia, eu veño aquí a reclamar simplemente que a xente vote. Por iso nunca intentarei que a xente non vote. Senón o contrario. Tentarei que os cidadáns participen. E gañarei ou perderei, pero sempre intentarei gañando convencendo. Sempre intentarei concretar cales son os nosos argumentos, cales son as nosas experiencias, cales son os nosos resultados de xestión, que cousas cumprimos, que cousas nos queda por cumprir, e intentar xestionar a realidade e decirlle a verdade a xente. Por iso, a nosa campaña non consistiu en descualificacións a ninguén, senón en propostas. E por iso a nosa campaña non consistiu en convertelo todo nunha luita partidista. E por iso a nosa campaña non consiste no que nos separa dos demais, senón que consiste en buscar o que nos une, porque o noso obxectivo fundamental é que Galicia se manteña unida nos próximos 4 anos. Do mesmo xeito que outros países do mundo. E aquí mesmo na nación, en España. Do mesmo xeito que hai territorios de España que se fragmentaron como consecuencia da irresponsabilidade dos políticos. Nos entregamos unha Galicia unida e non fragmentada. E por iso eu hoxe veño a pedir o voto. Pido o teu voto dende o respeto á liberdade para decidir en quen queres confiar. Pero coa seguridade de que en nos atoparás un equipo para seguir traballando entre todos, porque a política consiste en traballar e non en dividir. A política non consiste en charlar, senón en xestionar. A política non consiste en contar contos, senón en votar contas. E eu pido o teu voto sabendo que non todos os galegos estarán contentos se gañamos o domingo, pero poden estar tranquilos. Todos os galegos que non nos voten o domingo no caso de que gañemos o domingo poden estar tranquilos porque nós vamos a gobernar para eles tamén. Vamos a gobernar con seriedade, con responsabilidade que estos tempos dificilísimos
nos exixe, porque o noso goberno, insisto, é o goberno de toda Galicia e a nosa victoria non vai contra ninguén. E máis aló dos sentimentos, dos pensamentos, dos partidos, os nosos obxectivos son compartir o futuro de Galicia. E o futuro de Galicia neste momento, por prioridades, pasa pola saúde, pasa polo emprego, pasa polo benestar e pasa polo progreso. E por eso, queridos amigos, eu veño a pedir aquí humildemente, como se fora a primeira vez, o voto. Veño a pedir un voto para construir e non para destruir. Veño a pedir un voto para unir e non para separar. E veño a pedir un voto para sumar e non para restar. Pido voto aos que, como a ti, prefiren a tolerancia e o respeto, a intransigencia, o fanatismo ou as posicións sectarias. Pido voto aos maiores desde o recoñecemento e o agradecemento do que fixeron por nós. Pido voto dos nosos pais e dos nosos avós, porque se sacrificaron para que nós puidéramos estudar, para que nos puidéramos formar, para que pudéramos ir moitos ás universidades, para que, en definitiva, vivíramos mellor do que viviron eles. E pido voto dos maiores, porque non nos esquezamos. Grazas aos maiores temos presente. E por eso necesitamos que os maiores sigan participando no presente. E para que os maiores participen no presente, é necesario que os maiores vayan a votar para o presente e o futuro de Galicia. E pido voto dos mozos. Pido voto dos mozos que respeten os maiores. Que respeten os maiores e que aprendan dos seus valores. O valor do esforzo, o valor do sacrificio, o valor da solidaridade, o valor da responsabilidade que marcaron a vida dos nosos pais e dos nosos avós. E pido voto dos que, como a ti, valoran a experiencia en calquer ámbito da vida. No mesmo xeito que todos valoramos a experiencia dun médico que nos vai a diagnosticar. No mesmo xeito que todos valoramos a experiencia dun profesor que vai a educar aos nosos fillos, creo que é bo valorar a experiencia dos servidores públicos cando o seu objetivo é seguir servindo os intereses xerais. E eu pido voto polo emprego, porque sei que moitos o perderon e moitos máis o van a perder. E pido voto pola recuperación económica, sin o cual non haberá emprego. E pedindo voto polo emprego e pola recuperación económica, estou pedindo voto polos servicios públicos, porque sin financiación non podemos seguir xestionando os servicios públicos que aí se concretan. E non poderíamos facer o gran hospital de Montecelo, que é o gran compromiso do goberno, que vai a cambiar os 50 próximos anos na sanidade desta área de saúde de Pontevedra ao Salnés. Eu pido voto ao que estes meses non nos preguntábamos de que partido éramos e non de como podíamos axudarnos. A todos esos que foron citados por Lupe, a todos os autónomos que estuveron traballando, os pescadores que saían ao mar a pesar de vender por debaixo dos prezos que vendían antes porque había menos demanda. Pido yo voto tamén a todos aqueles que mantiveron os seus negocios abertos, por suposto, os que mantiveron as farmacias, os que mantiveron todos os centros sanitarios, ás veces con recursos escasos nos primeiros días, poñendo a vida por diante dos demais e acreditando que son uns excelentes profesionais. Pido o voso voto e pido o teu voto que, como eu, queremos e queredes que Galicia siga adiante. Amigas e amigos, eu seguín aquí porque o meu compromiso foi servir a Galicia. En aquel 2016, cando nos presentamos as eleccións, o eslogan da campaña era "En Galicia, sí". E ese eslogan da campaña nos obrigaba a todos. Nos obrigaba que, con independencia de distintas alternativas, de distintas opcións e de distintas posibilidades sempre lexítimas, díramos a palabra de que en Galicia sí. E cumplimos dende o primer instante da legislatura do 16 ata ahora mismo o compromiso da campaña "En Galicia sí". En Galicia sí seguimos aquí, dando a cara por Galicia e ahora volvendo a poñer a disposición de Galicia. Eso era o trato, e os tratos e a palabra se cumplen. Queridos amigos, votemos o próximo domingo. E falemos con todos os que aínda non saben se van a ir a votar. O decía Alfonso, mirade, nós somos especialistas en gañarlle as enquisas. E por eso non quero ser especialista en que as enquisas me gañen a min. Somos especialistas en levantarnos despois de caernos. Somos especialistas en buscar a complicidade da maioría para que esa maioría se impoña a calquera enquisa.
E por eso, queridos amigos, eu vos pido que votemos libremente, democráticamente, o que creamos que é mellor para todos. E tede por seguro que se confiades en nós, se confiades no Partido de Galicia, se confiades no Goberno de Galicia, se confiades nos políticos que teñen máis experiencia de toda España, porque o Goberno da Comunidade Autónoma ten máis experiencia que o Goberno Central, e ten máis experiencia que o Goberno de calquera outra comunidade, porque levamos máis tempo coa confianza e resolvendo problemas máis que o resto dos gobernos de España. Eu vos digo, o luns seguiremos traballando. O luns seguiremos traballando contra a pandemia sanitaria, como levamos traballando dende o mes de marzo, en abril, e en maio, e en xuño, e en xullo, e en todos os meses que nos quedan, ata buscar e atopar unha vacina real. O luns seguiremos aplicando un programa electoral. O programa electoral validado polas urnas. E o luns Galicia non perderá ningún día dos 4 anos que ten por diante. O luns Galicia terá unha xunta unida que goberne para todos. E o luns Galicia terá un presidente. E iso é o que vos vimos a pedir. Que nadie elixa por vos. Que non se deixe o goberno de Galicia para pactos, repartos e herdanzas nos despachos. Que das urnas salga directamente a decisión de que vai a ser o grupo parlamentario mayoritario na Cámara, que acredite estabilidade para os próximos 4 anos, quen vai a ser o presidente de Galicia libre, para libremente cumplir os seus compromisos constitucionais e estatutarios. E por eso, queridos amigos, eu veño aquí a decirvos que vos necesito. Vos necesitei no ano 9 e tiven a confianza. No ano 12 e me ampliache desa confianza. No ano 16 e me confirmache desa confianza. E agora no ano 20 vos volvo a necesitar máis que nunca. Porque creo que agora Galicia tamén nos necesita máis que nunca. E cando temos unha chamada de Galicia, nos acudimos a esa chamada sempre, todas as veces que sexan necesarios. E por eso, por cuarta vez, acudimos á chamada de Galicia. Gracias a todos. Ánimo a todos a ir a votar o domingo 12 de xullo e empezar a traballar o luns a primeira hora. Ánimo Pontevedra, moitísimas gracias.